Me llamo Luis Benítez y soy extraterrestre. Que no es porque sea tan feo ni tan raro, es que a ver, recuerdo que cuando era pequeño, en los 90, siempre me preguntaba cómo sería entrevistar a un alienígena. Quizás empezaría con un ¿cómo es tu especie? O ¿cómo sientes? Y terminaría preguntando ¿con qué sueñan los extraterrestres? Pero los años fueron pasando y un día, después de recorrer el mundo investigando el modo en que los seres humanos soñamos, me di cuenta de que en realidad todos somos únicos y también un poco extraterrestres. Por eso me he propuesto conversar con gente de otros planetas sobre multitud de temas. ¿Nos acompañas en este viaje tan espacial? Bienvenidos a Soy Extraterrestre. Cápsula tercera, la escuela. Conectando con don Francisco Ruano. ¿Le tuteo o le hablo todavía de usted? Sobra la pregunta. Tutéame, por Dios. ¿Qué pasa, Paco? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos tratando de sobrellevar el confinamiento. Aunque yo tengo 2 o 3 ventajas. Tengo un pequeño jardincito que me permite estar medio en casa, medio en la calle. Y entonces reconozco que hay gente que lo está pasando peor porque en 50 o 100 o 80 metros cuadrados meter varios niños, un perro, no es tan fácil, ¿eh? Tengo la ventaja del jardincito que me da ese esparcimiento. Sí. Me alegro muchísimo de tenerte como tercer alienígena que visita esta nave en Soy Extraterrestre. Hoy vamos a hablar de enseñanza. ¿Por qué? Porque el vínculo que nos une es que tú fuiste mi profesor durante varios años en el colegio. En un principio pues teníamos una relación de maestro-alumno, pero con el paso de los años me atrevería a decir que nos hemos convertido en amigos y hemos conversado mucho acerca de muchos temas diversos. Hoy, no podía ser de otra manera, vamos a hablar de la escuela, de la enseñanza, en esta tercera cápsula de Soy Extraterrestre. ¿Estás preparado? Pues yo creo que sí. Pues vamos allá. Paco, si pudieras viajar al pasado y volver al tiempo de tu infancia y al espacio del colegio al que fuiste, a respirar el ambiente de la clase y a volver a ser alumno, ¿qué valorarías en los maestros que se sitúan ante ti? Antiguamente la profesión era muy distinta. Antes se valoraba sobre todo la acumulación de conocimientos. Tú tenías al profesor como alguien que te tenía que transmitir conocimientos y estaba por encima de todo estaba la transmisión de conocimientos. Hoy ha cambiado totalmente el papel del profesor. Y el profesor es una especie de monitor que te deja mucho más protagonismo, le deja mucho más protagonismo al alumno. Entonces el profesor de aquellos tiempos era muy distinto. Era alguien a quien tenías que tragar de cualquier manera, te gustara o no. Era un señor venido de un universo muy distinto y tú tenías a la fuerza que admitir sin pensar en nada más que en desalojar luego el cúmulo de conocimientos que te había dado. Hoy en día es muy diferente el papel del profesor. No digo que el profesor antiguo fuera mejor o peor que este. Son distintos porque son distintos los tiempos. Pero era muy distinto. Entonces yo lo que valoraba, como imagino que mucha gente, era la transmisión de conocimientos. Porque era eso, el principal papel del profesor. Hoy en día es más amigo que otra cosa. Entonces era una especie de pedestal, una especie de estatua de mármol a quien había que obedecer a pie juntillas. Y eso lo tenían muy claro los padres también. Los padres también tenían pedestalizado al profesor. Lo tenían hecho una estatua. Toda la sociedad concebía al profesor como una figura importantísima, ¿no? dentro del esquema de la vida, ¿no? El profesor, el médico, el sacerdote, ¿no? Hoy en día es distinto. Se han diluido mucho más los papeles, tanto de uno como de otro, tanto del propio sacerdote que ha perdido también mucho de ese papel, ¿no? De ese pergamino que le dábamos, ¿no? El médico también, ya sabes, ¿no? Le ha ocurrido lo mismo. Esa autoridad moral de ciertas profesiones se ha ido diluyendo. Entonces es distinto. Yo veía al profesor como sé que a mí no me ven mis alumnos. Yo veía al profesor de una manera muy distinta. Lo veía como una especie de representante de Dios
en la tierra, que transmitía un sector de conocimientos que le había dado Dios y me lo transmitía a mí. Hoy es muy distinto, ¿eh? Sí, sí. Es muy curioso porque tú realmente eras el profesor guay, ¿no? Eras para simplificar y para entendernos, eras muchísimo más cercano que el resto de profesorado, bueno, que también tenían muchísimos valores y también aportaban mucho, pero yo creo que como en un equipo deportivo venía muy bien a los alumnos tener diferentes tipos de referentes y tú cumplías ese papel, un papel mucho más cercano, un papel que desarrollaba la capacidad crítica de los alumnos. El ser el profesor guay o el ser el profesor cercano no tiene por qué ser sinónimo de dejar hacer lo que quieran o permitir que no haya límites, ¿no? Y tú sabías manejar muy bien esos límites. Me resulta muy curiosa tu respuesta porque a medida que he ido escuchándote te situaba a ti como ese vínculo entre lo que teníamos antes y la enseñanza actual. Mira, te digo, yo tuve la suerte de haber accedido a mi profesión, al Colegio de los Maristas aquí de Huelva, donde sigo trabajando. Ujú. Yo tuve la suerte de haber estado antes ejerciendo de profesor de preescolar. El título lo aportaba mi mujer, que es profesora, es maestra de educación primaria y de primer ciclo de la secundaria. Sería hoy en día el equivalente, ¿no? Y pusimos un colegio en Sevilla, un colegio de preescolar. Entonces allí estuvimos 6 años. Y todo lo que yo llevaba de teoría se me derrumbó, porque el niño de 3 a 6 años es alguien que necesita una apertura mental tremenda. Es un, te obliga mucho más que una persona que está en bachiller, como actualmente, ¿no? Son mis alumnos, ¿no? Entonces aquello me sirvió como de campo de batalla para ver que para ver que la persona es más blanda de lo que nos parece y necesita más cariño y más comprensión de la que nos parece. Tengo sobre otros profesores que han llegado sin ese intermedio, sin esa etapa Ujú. intermedia. Yo tengo esa ventaja, que son 6 años de preescolar. Y entonces supe más o menos volverme un poquito más blando, quitar un poquito, hacer limaduras, limar un poquito mi forma de presentarme como educador, ¿no? Tuve la suerte de... Además, no llegué a los maristas tampoco caídos del cielo. Yo había dado clases, durante esos 6 años también di clases en academias. Y quieras que no, yo ya llevaba eh, una, una media carrera hecha. La Ujú. carrera que no me había dado la universidad. Yo había hecho el CAP, ¿no? El curso de adaptación pedagógica, pero el CAP es una cosa muy teórica. Pero mi verdadero CAP, mi verdadero curso de adaptación pedagógica fueron esos años de preescolar. Cuando yo llegué, yo ya venía sabiendo que el ser humano lo que pide, sobre todo, y tú bien lo sabes, es amor, es Cariño. comprensión, cariño, ¿no? Tener, que sienta que tienes delante a otra persona, no que vea esa jerarquía. La tiene que asumir la jerarquía, cuidado. Pero el chaval va asumiendo la jerarquía poco a poco. Hay que saber cómo introducir la jerarquía dentro del aula. Tú no puedes ir metiendo jerarquías mediante amenazas. Tienes que ir Ujú. metiendo jerarquía a través del detalle, del pequeño toque en el pelo, de ese momento en que le dices al chaval que lo ha hecho bien. Eh, Son pequeños detallitos que el chaval va cogiendo y al final eso te va dando jerarquía y está entendiendo el sentido de todo aquello, pero lo entiende a partir de pequeños detalles. Yo no creo que ningún profesor que diga frases mágicas llegue a nada. Yo no creo en las frases lapidarias. Yo creo en los Ujú. pequeños detalles que el alumno detecta porque sabes que el alumno a partir de los 6 o 7 años ya una persona se da cuenta de todo. Y entonces, Ujú. imagino que será por eso, porque los que me habéis tenido, pues vais notando esos ciertos detalles que en comparación a lo mejor con otro compañero, pues no habéis visto, ¿no? Pero yo creo que es Ujú. eso, simplemente los pequeños detalles. Porque, si, sinceramente, Luis, yo no veo a un alumno delante. Yo veo delante una persona que se está formando, una persona en quien yo puedo depositar ciertos conocimientos por los que me pagan, pero el 80% de mi labor no es transmitir los conocimientos. El 80%
es transmitir confianza en sí mismo, en decirle al Ujú. chaval que puede, porque si quiere puede, eh, hacer que el aprender sea un disfrute. ¿Eh? Yo desde mi lado lo veo como el doquere delectans, ¿no? Como el enseñar deleitando. Yo me lo paso muy bien. Entonces el chaval tiene que entender Lo sé, lo sé. que tú también te lo estás pasando bien. Si Mm. el chaval ve que tú te lo estás pasando mal y que la situación es tensa, aquello no merece la pena. De hecho, ¿por qué no rememoramos ese primera pregunta que decías en los exámenes? Siempre entrabas en clase y decías, primera pregunta. Sigo haciéndolo, ¿eh? Sí, Y sigo ahí haciéndolo. lo sigues haciendo, ¿no? Y ahí sabíamos que teníamos que sacar el boli y el papel para empezar. ¿Por qué no rememoramos eso y pasamos a tu primera pregunta? ¿Te parece? Venga, vamos a ver. Te quiero hacer una pregunta, vamos a ver. No, no, pero tienes que decir el primera pregunta, si no, no Bueno, venga, tiene. vale. Primera pregunta. Pues mira, vamos a ver. La primera pregunta sería, eh, tú como alumno, ¿qué echas de menos no en mí, sino en cualquier sistema de enseñanza o grado de enseñanza que hayas tenido, cuando te has preguntado, bueno, ¿qué me faltó desde preescolar a la universidad? ¿Qué eché de menos? ¿Qué no noté que me dieran? ¿Has notado algún vacío? Eh, yo abogo siempre por intentar incentivar en los niños, sobre todo, en los adultos también. Pero ya que estamos hablando de enseñanza y de formación académica, centrarnos en la inteligencia emocional. Aparte de la inteligencia emocional, la capacidad crítica. Sí que he tenido profesores que me han enseñado a pensar por sí mismo, a dudar acerca de todo, a creértelo todo y a no creerte nada a la vez, cuestión que es bastante compleja, incluso a cuestionarte a ti mismo. Eso sí lo he tenido, pero en pequeñas dosis. Lo que no he tenido ha sido a nadie que me haya enseñado que las emociones también hay que trabajarlas y hay que observarlas. Eso es lo que yo más he echado de menos y actualmente sigo echando de menos en la actualidad, en la distancia, porque al final yo no soy parte de ese proceso de enseñanza, ni estoy ya ni en la universidad, ni en el colegio, ni soy profesor. Pero tengo la sensación de que seguimos anclados en una sociedad basada en la revolución industrial, en la que los conocimientos son la única base de mesura del talento de un niño. De hecho, yo te quería preguntar, y aprovecho para vincularlo con mi siguiente pregunta, enfocándolo precisamente a esta inteligencia emocional. En las últimas décadas, sabes que la enseñanza ha cambiado mucho. Tú has sido testigo en primer lugar, en primera fila, de este cambio. Sin embargo, aún queda muchísimo por avanzar. ¿En qué aspectos sientes que hemos dado un paso hacia adelante y en cuáles hemos retrocedido? Que más o menos ya se intuía en tu primera respuesta, tu perspectiva, ¿no? Pero, ¿qué dirías que hemos mejorado y en qué hemos empeorado, Paco? Evidentemente, la mejora ha sido, eso es evidente, en la calidad de la relación entre el profesor y alumno. ¿Eh? En eso hemos mejorado. El profesor se ha hecho de alguna manera más partícipe de lo que pasa más allá de su estrado, más allá del estrado, más allá de la tarima. Pero te comento sobre esto que estamos diciendo y te doy toda la razón. En cuanto a la inteligencia emocional, mira, te voy a contar. Una de las grandes equivocaciones que yo veo en la educación actual es haber calificado a ciertas asignaturas como asignaturas instrumentales, matemáticas, inglés y lengua. Sé que se van a escandalizar a algún que otro profesor que me esté viendo, se va a escandalizar, pero yo eso de nombrar asignaturas instrumentales no me parece correcto. Los instrumentos son muy variados. El chaval Ujú. sin matemáticas, un chaval que se exprese mal en lengua, un chaval que no domine las matemáticas o simplemente no le interese aprender inglés, no tiene por qué ser un chaval que tenga ningún tipo de tara, porque eso él ha hecho que las asignaturas como educación física y las asignaturas como ética
parezcan que tienen menos importancia. Da la sensación, que yo sé que a lo mejor el que lo ha diseñado así no lo ha querido hacer así, pero da esa sensación al padre, al propio alumno, le da la sensación de que son asignaturas, bueno, prescindibles. Con que vaya aprobando lengua y matemáticas, el alumno no pasa al siguiente curso. Esas dos asignaturas son la clave para pasar o no en un Sí. claustro para que el chaval pase al siguiente curso, ¿no? Sin embargo, hipócritamente, todo el mundo habla de la educación moral, todo el mundo habla de la necesidad de reforzar valores y todo el Ujú. mundo habla de la vida sana. Es curioso. Tenemos en Sí. la mente, tenemos constantemente en la boca, ¿no? El mantener una vida sana y el tener una serie de valores que nos ayuden en la vida. Justamente eso se da en la ética y justamente eso es la asignatura de educación física. Es decir, Ujú. yo creo que el gran error de la educación de 10 años para acá ha sido establecer grados en las asignaturas. No, no es así. Cada persona tiene una diferente capacidad y hay gente Ujú. que su vida será muy productiva en el ámbito moral, otras serán muy productivas en el ámbito físico. Es decir, a mí no me gusta la graduación que se han hecho de las asignaturas. Yo, de hecho, Luis, yo, de hecho, durante los primeros años de la educación, hasta los 11 años, reforzaría muchísimo la enseñanza de valores. Que el chaval, cuando llega a los 12 años, entendería mucho mejor las asignaturas. Un chaval tiene que entender por qué tiene que estudiar, Ujú. por qué tiene que forjarse. Totalmente. Y la parte de ética, la parte de la ética, yo le daría muchas más horas, sobre todo hasta los 12 años. Porque a partir de ahí, todas las asignaturas, si tú llevas un componente, una base, eh, ¿cómo diríamos yo? El por qué. Si el chaval entiende el porqué de estar allí, el por qué está en el aula, lo entendería en las asignaturas, todas las demás las vería mucho mejor. Pero fíjate, Paco, que yo creo que ahí radica verdaderamente el hándicap contra lo que hay que nadar, por así decirlo, o remar, ¿no? En este caso. ¿Para qué está un niño en el cole? Se supone, siendo simplistas, que el niño está en el colegio para prepararse para el instituto. Y está en el instituto para prepararse para la universidad o para el grado superior que vaya a hacer o lo que sea, ¿no? Em, pero, claro, cuando nuestro oficio va precedido de una carrera en la que la ética no cuenta, ¿para qué me voy a preparar en el instituto? Y si eso es así, ¿para qué me voy a preparar en el colegio? Si los siguientes pasos que yo voy a dar, eso no se valora. ¿Qué es el oficio? El oficio es la antesala o un microclima, vamos a llamarlo, de la sociedad en la que vivo. En la sociedad en la que vivo se valora los valores, valga la redundancia, de las personas. ¿Vivimos en una sociedad que valore más a la persona ética que a la persona profesionalmente preparada? Esa es la pregunta que debemos hacernos y yo creo que ahí radica verdaderamente el problema, ¿no? Sí. Mira, yo les dejo ciertas líneas rojas a mis alumnos. Yo les digo que, bueno, que mi asignatura es importante porque, bueno, como lo son todas, ¿no? Hay que saber geografía, hay que saber historia, y eso es importante, ¿no? Porque nos sitúan en el espacio y en el tiempo. Pero sobre todo les digo que no me engañen, que lo que más valoro de esta vida es la sinceridad, que si tienen algún problema, yo les aplazo el examen, no hay problema ninguno. Si han tenido un problema, y es verdad que lo han tenido, y me lo explican, y a mí me gustaría que mi profesor me aplazara el examen sin problema ninguno, Ujú. porque hay cosas contra las que no se puede luchar, contra las variables, ¿no? La- los accidentes del destino. Y entonces les tengo dicho que lo que no admito es la mentira, que no me engañen, que no copien, no copien, porque si no lo llevan preparado, pues yo les aplazo el examen para otro día, que no hay necesidad. La enseñanza tiene que ser una, Confianza. de confianza, una relación de confianza total. De hecho, yo lo practico, yo lo llevo eso a la práctica, ¿no? Los alumnos conmigo, eso me dicen, ¿no? Están siempre muy relajados porque saben Ujú. que pongo la asignatura en el sitio que tengo que ponerla, naturalmente, hay unos conocimientos y por ahí no paso, hay que cumplirlos. Pero queda un 90% del tiempo en el aula en el que tú puedes practicar la armonía. No es la asignatura la protagonista, sino la armonía, la, el comentario simpático, la relajación,
no todo es la asignatura. Yo lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro Totalmente. que ese 10% de la asignatura hay que darlo, cuidado. Y ese 10% está ahí y por ahí no voy a pasar. Pero, pero no se aprende bien, no se aprende a gusto si luego el profesor no pone mucho de su parte en el tema de la relación, en el tema de la relación personal, ¿no? Entonces, para mí es... Totalmente de acuerdo. ¿eh? Bueno, te toca, Paco. Lanza, lanza. Bueno, te lanzo No la estoy siguiente pregunta. acostumbrado, Vamos a ver. ya no estoy tan acostumbrado que el profesor me pregunte cosas. Pues mira, viene al hilo de lo que hemos estado diciendo. ¿Qué asignatura añadirías tú? ¿Qué asignatura añadirías tú al currículum? O sea, viene al hilo de lo que estamos comentando, ¿no? Pues antes me he quedado con ganas de decirte que a la mierda Howard Gardner, ¿no? Y sus inteligencias múltiples. Yo me pregunto muchas veces por qué sabemos algo y no lo aplicamos todavía. Para mi tranquilidad o para la tranquilidad de todos, tenemos que ver las cosas con perspectiva y alejarnos un poquito. La verdad es que estas últimas décadas, por no decir los 10 últimos años, la revolución global, gracias a o por culpa de Internet, pues ha sido brutal. Entonces ese desarrollo, por ejemplo, comparándolo con la aparición de la imprenta, no podemos observarlo hasta pasados unos años. Cada vez las revoluciones, así pasó con la escritura, van durando menos tiempo, ¿no? Cierto. Internet ha roto todos los esquemas, ¿no? Y creo que lo podremos valorar dentro de unos años. Igual que el tema de las inteligencias múltiples. Me pregunto muchas veces por qué no se aplica en todos los rincones y sabemos que eso es tan real como la vida misma, que los talentos son muy variados, que no existen tres asignaturas que sean fundamentales y el resto no, porque habrá niños que tengan inteligencia musical, habrá otros niños que tengan inteligencia deportiva y habrá otros niños que tengan inteligencia interpersonal o intrapersonal, ¿no? Entonces yo echo de menos que eso verdaderamente se aplique, ya que sabemos que es lo que nos va a hacer crecer como personas, porque no olvidemos que los niños son la base de la sociedad en la que vivimos y son el futuro. Los valores del futuro radican en la enseñanza del presente. Entonces, bueno, si yo tuviera que implementar alguna asignatura, pues sería, quizás, serían 7 u 8, Paco. Pero bueno, como bien sabes, de hecho, estas inteligencias múltiples tratan de cuestionar un sistema educativo que, como habíamos dicho antes, está todavía en la revolución industrial. ¿Qué le falta a la enseñanza actual para evolucionar hacia una escuela en la que se le enseñe a ser, en la que ya no se enseña a ser algo que ya exista, sino a desarrollar en los niños la creatividad suficiente para generar nuevos horizontes? Paco, que también viene un poco al Sí, hilo. mira, Y realmente prácticamente es lo mismo que me has preguntado tú, pero ¿qué le añadirías tú a la enseñanza actual o qué limpiarías mira, para crear una sociedad mejor? yo creo, porque más que a partir de la afirmación, habría que salir a partir de la negación. Eh, ¿Qué tipo de enseñanza quitaría yo, barrería yo? Eh, Aquella que se centra en tres puntos. Yo siempre los digo, son las tres IES, las tres IES. Eh, Voy a concretarlo todavía más. En vez de tipo de enseñanza, voy a concretarlo en qué tipo de profesor. Porque, claro, la enseñanza en realidad es el profesor, ¿no? Al final el núcleo es el profesor, el enseñante, ¿no? Eh, yo quitaría de en medio al profesor de la primera I, que sería el muy ideologizado. Es muy peligroso un profesor ideologizado. Ahora te desarrollo el tema. Ujú. Yo quitaría de en medio al profesor muy informatizado, también. ¿Eh? Y yo quitaría de en medio al profesor insípido, al profesor insípido. Y ahora te voy a desarrollar las tres IES, ¿no? El primero, el ideologizado, es un profesor que intenta transmitir su propia ideología. No hay ninguna ideología más válida que otras. Hombre, vamos a ver, siempre que No haga se daño a los respete, demás. exactamente, siempre que se respete una constitución democrática, a partir de ahí, a partir de la constitución se abren muchos caminos, ¿no? Pero jamás he intentado, al menos lo he intentado, eh,
ser un profesor ideólogo, ideologizado. Que convenza, ¿no? Que... Exacto. Yo lo que pretendo son transmitir valores, porque hay principios y valores que tienen que estar ahí en el ser humano, y a partir de ahí admito cualquier ideología siempre que, ya te digo, siempre que respete lo respetable. La Constitución, la ley y, y todo lo respetable, ¿no? Pero hay profesores que ideologizan mucho y creen, creen que están haciéndole un bien al alumno transmitiendo ciertas ideologías. Yo siempre he partido de que yo no tengo derecho a transmitir ideologías, tengo derecho a transmitir valores, pero no ideologías. Me parece un mal profesor aquel que cree que su ideología es la única posible. Hay un montón de ideologías y al chaval hay que dejarle que construya la suya a partir de tu propio ejemplo, a partir de diferentes razonamientos que lo lleven a pensar qué es lo que a él le interesa más o le conviene más o le resulta más satisfactorio, pero el profesor tiene que construir, no tiene que dar nada construido. Hay profesores que intentan dar lo ya construido. Tú como profesor no puedes partir de una ideología. Yo no me lo puedo permitir. Yo se lo digo siempre a mis alumnos, que el día en que me noten ideologizado, que me lo digan, porque no me lo puedo permitir. Tengo mi ideología, cuidado, pero me la meto en el bolsillo cuando entro en clase, porque no tiene derecho nadie a moldear la ideología, sino a moldear valores, eh, tanto de derechas como de izquierdas. No estoy metiendo, cuidado, no estoy metiendo ahí a ningún profesor concreto ni a nadie. No, ahora mismo no digo nombres, pero me parece un poquito una traición que al chaval le llegue ya ideologizado. Masticado, ¿no? Sí, masticado. El chaval es el que tiene que masticar la ideología y acabará siendo suya al final, pero no tiene que acoger la tuya, porque me parece que eso es una pequeña traición. De hecho, tú lo sabes, tengo alumnos, me puedo presumir de ello, de que tengo alumnos en todas las ideologías del espectro del Parlamento Nacional, ¿no? Tengo alumnos, afortunadamente, de todas las ideologías. Y me comentan eso, que nunca, y eso quizás, fíjate, Luis, ahora que nadie nos oye, eh, eso es quizá de lo que más orgulloso me siento, de haber dejado que los demás elijan, que los demás elijan. Tengo grandes representantes políticos ya como son muchos años y tengo gente que ha llegado a cargos importantes en política y en partidos muy distintos, ¿no? Y eso quizás sea uno de mis orgullos, ¿eh? Otra cosa es el profesor muy informatizado. Eh, la- en los instrumentos, vale, están ahí, ¿no? Y hay que ponerle audiovisuales a los chavales, muy bien, ¿no? Pero hay profesores que se basan demasiado en la plantilla. Tienen una plantilla y a esa plantilla la rellenan de 0,5, de 0,7 y de 0,1. Por Dios, Se por Dios. pierde la esencia, ¿no? Se pierde la esencia porque al final te conviertes en un contable que lo único que haces es revisar una plantilla. No puede haber, un alumno no cabe en una plantilla. Un alumno no cabe en una plantilla. Y yo de verdad abomino de la enseñanza Excel, de la enseñanza aplantillada, ¿no? No, Me gusta ese concepto. hay que Enseñanza darle, Excel. tienes que tener una cierta memorización de los datos, ¿no? Y tienes que tener ahí, pues hombre, naturalmente, ¿no? Yo no digo Sí, que... y ser lógico y eh, objetivo, ¿no? Por así decirlo. exacto. Pero al final la esencia que hay en lo que te transmite, eso no se mide con una regla. Hombre, no son décimas. A un alumno no se le puede calificar con décimas. Es, es muy comprometido porque es una vida humana la que te juegas y Pues yo entonces... tengo aquí un examen de historia del arte del año 1000, ¿te imaginas? Aquí, ¿por qué no lo aplicaste, Paco? Aquí, ¿por qué no? 478 me... Yo en 478 tú lo sabes bien, ¿no? Pienso No, que me he equivocado yo. En no, el, ni yo tampoco saqué un 478 en mi vida. Yo de tú 7 y me- medio para arriba. ay, En eso. en historia del arte. ¿Y Y la tercera ahí, Paco, cuál era? era la del profesor insípido. Hay profesores que, que cuando que tratan de ser de no dar pellizcos mentales. A ver si me explico. Eh, el profesor tiene derecho a cabrearse. El profesor tiene derecho a cabrearse. No tiene derecho naturalmente a insultar.
no tiene derecho a, a acomplejar al chaval, ¿no? Pero tiene derecho al cabreo, tiene derecho a dar un pequeño golpe en la Mostrar espalda, emociones, ¿no? a mostrar emociones. Sí, Le tememos mucho los profesores a mostrar emociones porque tenemos ahora mismo muchos jefes encima, no solamente los del propio centro, sino también a los padres, ¿no? Y entonces hay profesores que están muy atemorizados con mostrar enfado, con mostrar, a veces hay que mostrarlo porque tú eres el que tiene que mostrarle al chaval durante las 6 horas que estás con él, tienes que mostrarle el enfado que el padre, por simple circunstancia, por estar ausente, no puede. En ese momento tú tienes que reflejar un enfado. Y hay profesores también de... para que empatice, ¿no, Paco? Perdona que te interrumpa, para que el niño aprenda a evaluar o interpretar las emociones en este caso, de un referente, ¿no? Tiene que tener una persona delante, Luis. No, no tiene que tener a a a un muñeco al que tú le pellizcas y no muestra emociones. El profesor se está desvistiendo de emociones. Y no, el profesor tiene que ser alguien que muestre emociones, no tiene que ser un palo eh, Sí. que, bueno, que reciba los pellizcos y sea un superhombre o una supermujer que no, al que no se le Que no note reaccione. exactamente. Entonces, a veces estamos cayendo en un tipo de profesor plastificado, un tipo de profesor que no tiene derecho a decirle al niño, niño, no me vuelvas a decir eso o no vuelvas a hacer eso. Y decírselo con un tono intimidatorio, con el tono que tiene que tener lo mal hecho, con el tono que tiene que recibir lo mal hecho, lo mal dicho. Sí, sí, sí. El Totalmente de acuerdo. profesor no tiene que renunciar a su propia personalidad. Además, ¿No? yo creo que al final los alumnos prefieren, ¿no? A profesores que Claro, no sean claro. El insípidos. alumno al final lo que quiere y a quien le coge respeto es curioso. Es al profesor al que ve que tiene delante una persona con todos sus defectos, que los reconoce, que son defectos que fluyen, que deja que fluyan en la clase, siempre, ya te digo, con una, Sí, con sí, una totalmente. línea roja, cuidado, ¿eh? La línea roja Claro. es el insulto. La Yo falta muchas de respeto, claro, claro claro, que no, sí. de respeto, no, no, eso no me lo puedo permitir. Y cuando lo hago, que lo hago a veces, lo hago en una especie de convenio entre ellos y yo, que es de broma. Yo, mis niñas, es una cosa ya famosa, yo no, casi nunca les digo el nombre, les digo fea, ¿no? Son todas preciosas porque a esa edad, ¿no? ¿Quién es feo, no? Como tú y como yo, básicamente. Como tú, como yo, ¿no? Pero suelo decirles siempre de broma, digo, venga, lee, fea, ¿no? O ¿qué te ha parecido esto, fea? Eh, Les hago eso queriendo para que vayan cogiendo correa y vayan entendiendo que hay una una segunda visión de las cosas que es la visión metafórica, que es aquella en la que es lo contrario de lo que tú dices, ¿no? Entonces los voy preparando para la metáfora para el humor, para que vayan acogiendo el golpe con sentido del humor. Nunca he tenido problemas, ¿no? Los chicos y las chicas, bueno, a los chavales también les digo lo mismo, ¿no? Y jamás he tenido una querella ni una queja, ¿no? Porque los propios... Siempre, eh, siempre se sí, trata del sentido y de la intencionalidad y no creo exacto. que haya nadie No, no, que no, lo pero interprete de otra manera. Oye, Paco, ¿qué te parece si me lanzas antes del cuestionario la última pregunta? sí, vamos a ver. Sí. La pregunta sería, eh, eh, ¿qué No te la canción? inventes por el camino, No, ¿eh? no, no me lo invento por el camino, la tenía aquí, la tenía aquí. ¿Qué canción, qué canción, qué grupo musical te valdría a ti para una clase? Si tuvieras que dar ahora mismo una clase, si tuvieras que elegir un fondo musical, ¿cuál elegirías? Es que lo tengo clarísimo. Te voy a decir dos. Uno sería los Beatles para las clases de inglés y y el segundo sería para el resto de clases Manolo García. Porque en sus letras, por lo menos a mí, Manolo García me ha acompañado en el colegio, en la época de bachillerato, en la universidad y en mis viajes. Y siempre me ha dado la sensación de que él me escuchaba. Sus letras me han acompañado
contándome historias que yo aplicaba a mi vida. ¿Cuál es el secreto de Manolo García? Manolo García no nos conoce a todos y cada uno de nosotros, pero es a través de su metáfora Sí, por la cual nosotros podemos hacer su música nuestra. cierto, cierto. Entonces, ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Es Pues maravilloso. eso habla de mí, pero también habla de ti, y habla de mi vecino, y habla de mi amigo, y habla de mi prima, ¿no? Cierto, cierto. Porque es esa metáfora la que nos deja la puerta abierta a hacerla nuestra. Y Sí. yo creo que enseñaría con Manolo García. Me ha gustado muchísimo, muchísimo esa pregunta, Paco. Muchas gracias. Tengo curiosidad, mira, no la tenía en el cuestionario, pero va a ser mi primera pregunta hacia ti. Te las voy a hacer las 5 seguidas, ¿vale? Esto es contestar un poquito más de manera breve. Si te quieres extender en alguna, tienes libertad. Pero la idea es hacerlo Las más apunto porque dinámico, tengo muy ¿vale? mala memoria. Tengo muy mala No, no, memoria. no. ¿No? Perdón, que me he expresado mal. Yo te pregunto, tú me contestas, pero si en Ah, la siguiente pregunta vale, te la vuelvo a hacer yo a ti, ¿vale? vale. ¿Con qué grupo o cantante enseñarías tú? ¿O enseñas? Eh, bien, vamos a ver. Por lo pronto me gusta Manolo García. Por lo pronto el que has dicho me gusta. Me encanta porque tiene una capacidad enorme para la complicidad, para hacer cómplice al que le está escuchando, es verdad. ¿eh? Pero a mí, ya sabes que yo soy en eso muy ecléctico. Me gusta cualquier música. Me gusta cualquier música. Desde la clásica hasta... El reggaetón lo trago con más dificultad. El reggaetón lo trago con más dificultad Solo porque... para perrear, ¿no? Lo Sí, siempre. utilizas solo ¿eh? para perrear en la disco, ¿no? ¿eh? Pero cualquier música me vale. De hecho, fíjate, bueno, no te vas a sorprender porque ya me conoces, ¿no? Pero en las clases de primero de bachiller, en las clases de primero de bachiller, los 5 primeros minutos de la clase, cuando las doy en el teatrito que tenemos arriba en los maristas, en el salón de actos, pues siempre les concedo que me pidan una canción. A ese momento le llamo prueba de sonido. La primera vez se sorprendieron porque digo, voy a hacer una prueba de sonido. En la primera clase les dije que iba a hacer una prueba de sonido. Y entonces usé eso como excusa para que me pidieran una canción. Ellos me piden la canción que quieren. Y entonces no entra dentro a lo mejor de mis gustos personales, pero a partir de ese momento los chavales se sienten muy relajados. Han empezado bailando, cantando, se ponen de pie incluso, Qué y guay. que ven en la pantalla la canción y se lo pasan muy bien. Y luego, claro, es un chantaje que les hago porque luego saben ellos que a partir de ese momento me toca a mí. Se acaba, ¿no? Se acaba, pero se relajan mucho porque ya es la tercera o la cuarta hora que llevan en el colegio y entonces ese momento de los 4 o los 3 minutillos de la canción les vale muy bien. Por tanto, que sepas que yo utilizo mucho la música en las clases. A veces cuando vienen del recreo les pongo, les pongo un ratito de música de piano tranquilita para que se vayan perdiendo la adrenalina que traen del recreo, ¿no? Vienen de jugar a algún partido, vienen de jugar a lo que sea, y entonces les pongo 5 minutitos para que se vayan metiendo dentro del silencio necesario de la Qué clase. bueno. Yo uso mucho la música, pero ya te digo, no tengo un cantante en especial, sino la música, que me parece Qué una bueno. cosa muy válida para entrar en el silencio que requiere una clase, ¿no? Sí, ¿Cuál sí. ha sido, Paco, la asignatura que más trabajo te ha costado impartir y cuál es la que más te ha apasionado? Bien, tú y yo bien sabemos, porque fuiste una de las víctimas, que economía. Me asignaron economía en aquellos tiempos en que los profesores estaban perdidos. Hubo un tiempo en que yo di de todo, ¿no? Mientras entrara dentro del grupo de sociales y de humanidades, pues dábamos, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, estamos Ujú. ya, todos los profesores damos nuestra especialidad, ¿no? Y Así yo, soy yo, pobre, por tu culpa. pues sí, pues sí. ¿Y la que más te ha apasionado o la que más te apasiona? Pues mira, la peor economía, tú lo sabes, ¿no? La peor economía porque me la encasquillaron. Y la que más, bueno, historia, porque hombre, definitivamente soy profesor de geografía y de historia, son las mías, ¿no? Y son dos asignaturas que también permiten mucha relación con el alumno, no son asignaturas de volver la cara a la pizarra, son asignaturas en que te ve la cara el alumno, puedes permitirte pasear entre los pupitres. Yo reconozco que tengo esa ventaja, poder andar entre los pupitres mientras hablo. Son asignaturas discursivas y entonces la pizarra tiene, no digo yo que no tenga importancia, que también la uso,
pero tiene menos importancia que en otras asignaturas. Papel Entonces, secundario. sí, la asignatura que me gusta es historia. Es historia, la que más me gusta, ¿eh? Sí, 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 sí. Existe un eterno debate en cuanto a las responsabilidades educacionales de los niños. Colegios, entrenadores, amistades, medios de comunicación, todos influyen. ¿Qué papel tienen los padres en este caso en la educación de los hijos? Te voy a pedir que sé que esto nos podríamos llevar horas hablando de ello, pero te voy a pedir que vayas ahí a la manteca. ¿Qué crees cuál crees que es el papel que tienen los padres? El padre lo primero que tiene que saber es que yo no soy el padre, es lo primero. ¿Eh? Que soy un profesor que tiene instrumentos, pero que no los tiene todos. Yo tengo la pizarra, pero el padre tiene otros instrumentos que yo no tengo. Entonces tiene que saber que soy un profesional que tratará de darle a su hijo el mayor cúmulo de conocimientos y el mayor cúmulo de amor y de cariño en ellos, ¿no? Pero el padre tiene que entender que yo no puedo hacerlo todo, no puedo ser psicólogo, yo no puedo ser orientador o profesional, que soy un poquito de todo. Pero el padre tiene que saber que yo estoy eh, eh, abocado al fallo si quiero llevar muchas cosas al mismo tiempo. Eh, lo principal es que yo dé historia y que la dé de una manera lo más agradable posible, pero que hay un montón de oficios que me están añadiendo, que me están colgando, que yo no los tengo. El padre Mm. tiene que reconocer que yo soy profesor de historia y que no puedo sobrepasar más el papel de profesor que hace de la historia algo interesante, un instrumento importante para la vida futura, pero el padre tiene que saber que el 95%, y no digo el 80 ni el 70, sino el 95%, es la casa, no yo. Es decir, que el padre tiene que ser padre. Padre. Y no atribuirme a mí funciones que no tengo que ejercer. De acuerdo, ya te digo, yo tengo que ser un profesor eh, que deje con amabilidad en el alma del chaval, deje las cosas con amabilidad, naturalmente, y haga sentir al chaval que no está aprendiendo. Ese es el truco, que el chaval crea que no está aprendiendo en ese momento. Ese es el buen profesor. Yo lo intento, no sé si lo consigo, Ujú. pero hacer ver cuando el chaval tenga ya los conocimientos, te recuerde y diga, oye, pues mira, me hizo aprender ciertas cosas y en aquel momento no me di cuenta de lo que estaba enseñándome, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el profesor no tiene que hacer ver en ese momento que el chaval está aprendiendo algo. Tiene que hacerlo de una manera que el chaval no se dé cuenta de que está aprendiendo. Que Entonces, vaya cayendo poco a poco poco, para que en el futuro te des cuenta de cuánto eso es. te enseñaron esas clases, ¿no? Y al final te Oye, empapa. Al ¿y final esa disciplina te empapa. quién ha sido, Paco, tu mejor maestra? Aparte de mi padre, ¿eh? Porque además lo tuve de profesor. O sea, mi padre Ah, sí, fue profesor, sí. ¿Eh? qué Entonces, curioso. la suerte, porque hay chicos que tienen padres como profesores y lo pasan mal, pero yo tuve la suerte que mi padre era un profesor muy querido. Y entonces mi padre me dio algunos cursos, ¿no? En su colegio. Y entonces yo de ahí nace mi afición, ¿no? Y mi vocación, ¿no? Porque tuve a mi padre como profesor. Y aparte de mi padre, sí, excluyéndolo a él, pues tuve varios profesores en el Instituto San Isidoro en Sevilla, don Rafael Vega, tuve gente, doña Esperanza Albarranz, que me dio griego. Recuerdo a ciertos profesores con mucho cariño, porque me sentí querido y dábamos las clases con mucho relax y aprendí, creo yo, mucho. Una era de griego y otra era de latín y aprendí mucho. Sí, el nerviosismo enseña poco. La tensión enseña poco, no vale para nada. Una clase perdida es una clase que has dado con nervios. No, el profesor tiene que entrar cuando la clase está tranquila, cuando todos están dispuestos a escucharte. Yo no entro jamás en mi clase si no están los alumnos con los libros abiertos. Yo nunca entro en la clase para confraternizar con el alumno y porque confraternizaría con dos o tres, pero luego el fondo de la clase estaría haciendo barbaridades. Entonces, fíjate qué curioso, fíjate qué curioso. Yo tengo un alto sentido de la disciplina. Los chavales, pues, me Mm. quieren, ¿no? Pues, bien lo sabes, ¿no? Pero es curioso, hay una especie de acuerdo entre ellos. Yo no empiezo la clase si la clase no está bien sentada,
la clase no tiene los libros abiertos y a partir de ahí yo ya me siento a gusto, yo ya me siento a gusto. No, no entro de cualquier manera. El empezar Cierto. bien una clase es importantísimo. Empezar con el chaval preparado, con el alma abierta a ti. No se puede entrar en una clase. Cuántas cosas no se estudian en la universidad, para ser profesor? Vale, Paco, pues yo chapó con tus respuestas. Ahora estoy ansioso por saber tus preguntas. Vamos a ver. Mira, si tú fueras profesor, eh, Ujú. ¿qué le dirías a un orangután? A un orangután. em, Le diría que lo siento. Le diría que no soy nadie para hablar en nombre de la humanidad, o en este caso de la clase extraterrestre, pero bueno, en cualquier caso le pediría perdón. Me encanta esa respuesta. Eh, Gracias. vamos a ver, ¿qué nos enseña la Antártida? ¿Qué crees tú que nos enseña la Antártida? La Antártida nos enseña que la vida es temporal. Vivimos de una manera que deja bastantes dudas acerca de la comprensión de lo que significa la existencia. Es un tic-tac. La Antártida es una manera de recordarnos que esto que tenemos aquí es un regalo, pero es un regalo efímero. La vida, tú sabes que pasa en un momento. A mí me encanta esa frase que dice que la vida es un relámpago entre dos eternidades. Quizás Cierto, la Antártida es es ese bloque de hielo que se ha roto o se ha empezado a derretir con ese relámpago que es la vida. Y está bien que nos recuerde en ese sentido de que el tiempo que estamos aquí en la Tierra es un regalo. cierto. La tercera pregunta que te haría es, ¿qué le dirías a un chico que va vestido de nazareno por la calle? Le diría que mientras que sus creencias a él le hagan mejor persona, para mí es una creencia acertada, independientemente de que esté vestido de nazareno, esté vestido de cualquier otra ideología, ¿no? O creencia en este caso. Me ha gustado mucho lo que has dicho antes acerca de las ideologías. Los valores son intrínsecos al ser humano, no las instituciones, ni las estructuras, ni incluso los valores no son, y sé que esto es un poco complejo de hablar entre tú y yo porque al fin y al cabo el colegio que nos une es católico, pero si algo ha tenido los maristas siempre ha sido la capacidad de no imponer su propia ideología, ¿no? Y eso yo lo he valorado muchísimo. Si analizas cada uno de los profesores que yo tuve en esa época o la dirección, en ningún momento me sentí que me estaban intentando imponer algo, ¿no? Entonces, cuando tú transmites los valores de una religión, de una ideología, de una manera de ver el mundo, tú estás regalando mucho y estás haciendo que la gente sea mejor persona. Entonces, si yo viera un nazareno, y perdón por extenderme en esta respuesta, le diría que chapó si su manera de ver el mundo hace de este un lugar mejor. Gracias. Mira, me queda una. ¿Qué le dirías a una niña que la vieras, a una adolescente que la vieras con uñas falsas pegadas? Le diría muchas cosas. Le diría eh, que cada cosa llega a su tiempo. Le diría que por norma general lo natural es más bonito y más bello que lo artificial. Y le diría algo que seguramente no le serviría porque eso lo tendría que descubrir por sí misma a través de la experiencia. Y es que ella es válida, sin aderezos o sin la necesidad de llamar la atención, pero claro,
Eso se lo diría a una niña, a un adolescente y a un adulto, porque como bien sabes, en el camino del crecimiento personal estaremos toda la vida, porque eso es así. Me han gustado mucho tus preguntas, muy, muy creativas, Paco. Yo, de hecho, tengo aquí una pregunta para ir acabando que nos dejó un alienígena de la cápsula pasada, ¿vale? Te Sí. aviso, el alienígena, aunque es de otro planeta, tiene raíces argentinas. Entonces es verborrea pura y dura. Yo voy a intentar interpretar la pregunta para simplificarla lo máximo posible. No, es broma, es broma. Pero estuvimos hablando de las fronteras en la cápsula pasada. Entonces, esta pregunta tiene relación con la charla anterior. ¿Las fronteras son relevantes para entender el mundo? Es decir, ¿es un capricho del ser humano o realmente son inherentes para comprender el concepto, en este caso, si quieres, de universo o de planeta Tierra? Mira, el ser humano tiene una aporía, una situación de la que resulta muy difícil salir. Y es que por una parte necesita a los demás, pero por otra parte necesita reafirmarse a sí mismo. El hecho de que necesitamos a los demás nos hace pues tender hacia afuera y entender que el otro tiene unos condicionantes propios, pero también en el fondo es un ser humano. Tenemos esa doble dirección que tenemos que armonizar. El problema es armonizarla. Yo necesito mi propio espacio vital. Yo necesito comprenderme a mí mismo y necesito comprender qué es lo que me ha hecho a mí, a mis padres, a mis abuelos, cuál es el hilo conductor. Necesito tener una especie de pequeña patria, de pequeña patria. Mm. No se me entienda mal. Tener una patria no significa rechazar las otras, sino entenderte a ti, entender tus valores, aquello de bueno que tiene que te dejaron tus padres, ¿no? Es bueno estar situado, estar clavados. Tenemos que clavarnos, porque si no, eh, caeríamos en una globalización estúpida en la que perderíamos toda identidad. Entonces, por una parte, el ser humano necesita clavarse a un territorio, a un terreno. Nadie mejor que tú lo sabes. Nadie mejor que tú porque tú sabes lo que es, tienes una visión planetaria, tienes la fortuna de tener una visión planetaria porque has estado en muchos sitios del planeta. Y tú bien sabes que al final el terruño es el terruño. Es decir, la patria te llama con la misma intensidad que te llama también la no patria. Entonces, tenemos esa especie de contradicción. El ser humano tendrá que luchar siempre contra esa contradicción, contra la necesidad de encontrar su pequeña habitación, su pequeño rincón en el universo y contra la necesidad de salir de él. Es una contradicción que el ser humano no sobrepasará nunca, no resolverá nunca. Estoy al 157,8% de acuerdo con tu respuesta. La podría hacer perfectamente mía porque es lo que pienso y creo que lo has expresado de una manera brillante. Tú, siendo parte de este planeta que vemos aquí detrás, ¿qué le preguntarías a un extraterrestre si te lo encontrases a día de hoy? Pues le preguntaría eh, qué, qué hicieron, qué hicieron para llevarse bien, qué hicieron, cuál fue la fórmula. Eh, ¿Tuvieron que hartarse de dar palos? ¿Tuvieron que convencer? ¿Cuál fue el método? ¿Cuál fue el método que les hizo salir de su propia realidad? ¿Qué hicieron? Si se llevan bien entre ellos, imagino que los que llegarían con una enorme superioridad moral, tanto científica como moral sobre nosotros, ¿no? Eh, ¿Qué hicieron para salir de allí con ¿Cuál es éxito? la fórmula, no? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo sobrevivieron eh, a la evolución tecnológica con éxito? Porque a nosotros se nos está viniendo una época en la que la tecnología ya empieza a estar en contra del planeta. ¿Qué hicieron bien para que su propia tecnología les haya hecho pervivir? Les haya hecho pervivir. ¿Cómo han sobrevivido? ¿Cómo han sobrevivido con una tecnología tan importante como para hacerles traspasar las galaxias? ¿Cómo han podido llegar aquí? Vaya, al final
no lo cerré, perdona. Al final no lo No cerré. pasa nada, Paco. Eh, ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho para poder estar aquí? Porque yo le tengo miedo a la tecnología y sé que acabará destruyendo el planeta tal como la tenemos concebida De hoy. hecho, yo creo que te ha sonado el teléfono. En plan, te estás metiendo en camisa de once varas. No empieces a criticar la tecnología porque estamos presentes y te estamos observando. Es curioso, Paco, ha venido bien, ha venido bien. muchísimas gracias por este ratito. Como todas y cada una de nuestras conversaciones las he disfrutado, me han faltado las palomitas para representar esa escena de ese alumno que se sienta enfrente de un maestro, en este caso un poquito con más conexión incluso. Y me siento tremendamente agradecido también por haberme hecho ver con el paso de los años esa enseñanza que nos dejaste a mí y a cientos y cientos de alumnos que tuvieron la suerte de pasar por tu clase. Y la enseñanza que vosotros habéis dejado en mí. Si no, no tendría sentido mi profesión. ¿Eh? Yo os agradezco a todos lo que me habéis enseñado. Y es verdad, no lo digo, no es una frase hueca. ¿Eh? Sí, sí, sí. Si no, no Lo tendría siento. sentido mi profesión. ¿Eh? Pues muchísimas gracias, amigos. Nos vemos en el Sí, futuro, en alguna otra galaxia. de acuerdo. Esperemos. Te saludo. Que te gusta, ¿eh? Sí. Paco, un abrazo de corazón. Un abrazo. Un abrazo alienígena. Nos vemos. Hasta luego.